Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, esta es la institución de la Cena del Señor por parte de Jesucristo. Más adelante vamos a ver en 1 Corintios 11 que Pablo toma esta enseñanza de Jesucristo, que dice que él mismo recibió, y la transmite a la iglesia y a todo el cuerpo de Cristo. Cuando el pan era levantado durante la Pascua, el líder de la cena decía: este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que venga y coma cualquiera que tenga hambre, que venga y coma de la cena de Pascua cualquiera que esté en necesidad. Todo lo que se comía durante la cena de la Pascua tenía un significado simbólico y enseñaba algo. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud. El agua salada recordaba las lágrimas derramadas durante la opresión en Egipto. El platillo principal de la cena era un cordero que recientemente habían sacrificado para ese hogar en particular. Era el sacrificio que cargaba los pecados, que permitía que el juicio de Dios pasara sobre la familia que estaba creyendo, poniendo su fe. El cordero en sí no simbolizaba nada de los tormentos que habían pasado en Egipto. De hecho, todo lo contrario, no tenía que ver con las agonías de Egipto, sino con el rescate que Dios había hecho sobre ellos. Entonces, ¿cuál es el origen de la Pascua? Porque la Cena del Señor se origina en la Cena de la Pascua. Entonces, tenemos que ir un poquito para atrás y recordar qué significa la Pascua, para que nosotros podamos entender toda la dimensión de lo que es la Cena del Señor y poder darle el valor que se merece. Para recordar, los egipcios estaban oprimiendo a los judíos. Esta historia comienza con José, cuando Dios lo usa para salvar a su familia de la hambruna que había, pero luego vinieron otros faraones que ya no conocían a José y el trato con los hebreos no fue el mismo, los empezaron a tratar mal al punto de que llegaron a ser esclavos. Y fueron esclavos por más de 400 años en la tierra de Egipto. Pero el clamor del pueblo de Dios llega hasta el Señor y Dios se dispone a liberar a su pueblo. Y lo va a hacer de una forma donde Él va a desplegar y va a mostrar todo su poder y toda su gloria. Evidentemente, Dios puede hacer simplemente así y que desaparezca todo Egipto. Pero Él muchas veces obra de manera que Él pueda mostrar su poder y su gloria para que nosotros no tengamos duda de quién es quien está obrando. Entonces me gustaría que antes de ir a 1 Corintios 11 podamos ir a Éxodo 5 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. Y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Es interesante este primer encuentro entre Moisés y Aarón,
con el faraón. Ellos sabían muy bien quién era Moisés y Moisés sabía muy bien quién era Faraón. Deja salir a mi pueblo. Dice, esto es lo que el Señor nos manda a nosotros. Deja salir a mi pueblo. Pero Faraón se rehúsa dejar salir al pueblo. No quería perder su mano de obra, no quería perder todos esos esclavos que estaban produciendo para él. Y simplemente les dice, no conozco al Señor, no conozco al Dios de Israel. No lo voy a obedecer, no voy a dejar salir al pueblo, porque no lo conozco. Faraón era mucho más honesto e íntegro que a veces muchos de los cristianos. Él dice, yo no conozco a Dios y no lo voy a obedecer. Hoy en día muchas veces decimos, ¿no? Ay, amo a Dios y lo obedezco, pero hacemos todo lo contrario, ¿no? Jesús de hecho habló fuertemente y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Pero Dios sabe lidiar con las personas rebeldes. Y Dios comienza a mandar castigos a Faraón y a la tierra de Egipto. Cada uno de estos castigos fue una muestra del poder de Dios y cada uno de estos castigos fue una advertencia. Obedéceme o las consecuencias van a ser nefastas. Entonces cada castigo también era una muestra de la misericordia de Dios, porque era un llamado de atención. Obedéceme, dejá salir a mi pueblo. Pero una tras otra, siempre la respuesta fue negativa. El mensaje de Dios para el rebelde es, no tiene por qué empeorar. Sometete, podemos terminar esto acá. Pero ya sabemos cómo somos los rebeldes. Dios comienza a desplegar su poder y su gloria enviando castigos en forma de plagas, las famosas 10 plagas. Primero las aguas se convierten en sangre. Faraón, deja salir a mi pueblo. La respuesta es no. Viene la plaga de las ranas. Faraón, deja salir a mi pueblo. La respuesta es no. Vienen los piojos, las moscas, la terrible peste sobre el ganado, las úlceras, la lluvia de granizo y fuego, las langostas. Deja salir mi pueblo. La respuesta es no. Vienen las tinieblas. Deja salir mi pueblo. La respuesta es no. Hasta acá Dios ha mandado 9 plagas. Faraón, deja salir a mi pueblo. La respuesta es no. Éxodo 10, 28 al 29, un poquito más adelante, si me acompañan, tenemos la respuesta de Faraón a Moisés. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. Y se viene la 10ª plaga, la cual conocemos como el ángel exterminador. Éxodo 11, del 4 al 7. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y esa frase nos tiene que llamar la atención. Para que ustedes entiendan, miren el propósito detrás de todo esto, para que ustedes entiendan que Dios hace distinción entre Israel y Egipto. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo distinción entre Israel y Egipto? ¿Eran los israelitas mejores que los egipcios? ¿Eran más buenos? ¿Eran más humildes? ¿Tenían un corazón más tierno que los egipcios? ¿En qué se basa la diferencia que hace Dios entre un pueblo y el otro? Me gustaría que me acompañen a Romanos 9, que toca el tema. Romanos 9, del
15 al 18. Después de hablar de Jacob y Esaú, que representaban a dos naciones, y Dios dice que escoge a uno y que rechaza al otro, antes de que hagan lo bueno, que hagan lo malo, para exaltar su elección, tenemos una referencia a Faraón. Romanos 9, del 15 al 18. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. La Pascua es una historia sobre la gloria de Dios. Dios mostró su justicia a los egipcios. El hecho de que Dios no haya mostrado misericordia a los egipcios no lo hace injusto. Dios no está obligado a mostrarle misericordia a nadie. Dios le mostró su misericordia al pueblo hebreo que había escogido de antemano por pura gracia. Y fue justo con los egipcios. Dios te puede dar más que justicia, lo cual conocemos como misericordia. Pero Dios nunca te dará menos que justicia. Dios no es injusto y Dios nunca va a ser injusto. Pero Dios no está obligado a ser misericordioso ni a extender compasión y misericordia. Ahora, ¿cómo fue posible que Dios demostrara misericordia sin pasar por alto su justicia? Miren todo lo que podemos aprender de la Pascua, miren todo lo que podríamos profundizar. ¿Cómo puede ser que Dios demuestre misericordia sin dejar de ser justo? Porque los hebreos eran pecadores y eran duros de corazón y no merecían un buen trato de parte de Dios. Merecían igual o peor trato que los egipcios. Pero Dios fue compasivo. ¿Cómo fue que mostró compasión sin dejar de lado su justicia? En otras palabras, ¿quién pagó por los pecados de los hebreos? Los egipcios pagaron por sus pecados. ¿Quién pagó por el pecado de los hebreos? Y ahí llegamos a Éxodo 12, del 3 al 7, al corazón de la Pascua. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Cada familia de Israel tenía que sacrificar un cordero macho sin defecto. No podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero macho sin defecto. Y tenían que marcar las puertas de su casa con la sangre de ese cordero macho sin defecto. Entonces, las casas de los israelitas tenían una señal, tenían una marca que mostraban que había un hebreo, una familia hebrea, que confiaban en lo que Dios había mandado. ¿Cuál era la señal? Que tenían la sangre de un cordero macho sin defecto. Quizás no entendían por qué, quizás no entendían la profundidad de todo esto, quizás no entendían a todo lo que apuntaba, pero Dios había dicho que eso tenía que ser así. Y la muestra de confianza es que lo tenían que hacer así. Unos versículos más adelante, en Éxodo 12, versículos del 12 al 14, dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor.
La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Y de acá viene la palabra Pascua, viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Y así es como Dios estableció la Pascua. Dios no mataría, lo cual sería justo, Dios no mataría a los que estén bajo la sangre de este cordero macho perfecto. No porque sean buenos y no porque merezcan vivir, porque como dijimos, los hebreos eran y son seres humanos como cualquiera de nosotros. No tienen nada especial aparte de la gracia de Dios, igual que cualquiera de nosotros. No tenemos nada especial respecto a otra persona aparte de la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios y no somos lo que no somos por la gracia de Dios. Entonces, todos aquellos que estaban bajo la sangre del Cordero que fue sacrificado, entonces la muerte iba a pasar por alto. Pesaj, de donde viene nuestra palabra Pascua. Dios proveyó un medio de salvación para el pueblo que Él había escogido por misericordia y gracia. ¿Qué tenía el pueblo de Israel de especial respecto a las otras naciones? Absolutamente nada. Fue escogido por gracia. ¿Qué tenés de especial vos hoy en día para ser parte del pueblo de Dios? Absolutamente nada. La misericordia de Dios fue que lo hizo posible. En todas las casas de Egipto, y tenemos que pensar en esto, tenemos que tratar de imaginar esto, en todas las casas de Egipto iba a haber muerte. En todas. O moría un primogénito como castigo, o moría un cordero inocente, porque pobre cordero, más allá que es un animal, no tenía nada que ver. Pero en todas las casas iba a haber muerte. Los hebreos no se libraban de la muerte por ser justos, se libraban de la muerte por la sangre de un cordero justo o inocente o que no tenía nada que ver. En otras palabras, los hebreos eran indignos en las manos de un Dios digno. La Pascua es una historia de muerte. Sí es una historia de misericordia, sí es una historia de la gloria de Dios, pero es una historia también que tiene que ver con la muerte. Y el Evangelio también tiene que ver con la muerte, y es algo que no tenemos que perder de vista. Éxodo 12, 29 al 31, dice: y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan, adoren al Señor como han dicho. ¿Era necesario llegar hasta esto? ¿Era necesario llegar hasta esto? ¿No hubiera sido más fácil obedecer a Dios desde un comienzo? Y podríamos preguntarnos también, ¿estaba Dios contento con todo esto? ¿Estaba Dios disfrutando de ver cómo morían los egipcios? Porque a veces tenemos ese pensamiento o a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que Dios estaba, los voy a matar, ojalá que no me obedezcan, así puedo desplegar todas mis plagas. No, ese no es el corazón de Dios. Ustedes saben, porque nosotros pensamos, bueno, los primogénitos murieron, ¿sí? ¿Y los padres? ¿El papá que encontró a su hijo muerto? ¿Y la mamá? ¿Y la abuelita? ¿Y los hermanitos menores? ¿Y el ganado? No nos podemos imaginar el clamor, la angustia, el llanto, el sufrimiento que hubo en esa tierra. No nos podemos imaginar, porque nunca ha pasado nada igual. Nosotros en países, ¿no? Viene un tsunami, viene una inundación, un terremoto, y bueno, la gente muere. Pero acá en este caso era el primogénito. ¡Pum! Morían. Y la familia se levantaba, ¿y qué pasó con mi hijo?
Imagínense el dolor, las lágrimas. ¿Y ustedes creen que Dios estaba contento con eso? Ahora van a hablar todos de mí. ¿Ustedes creen que Dios estaba contento? No, ese no es el corazón de Dios. Ezequiel 18:32 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos y que vivamos. Miqueas 7:18: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Y otra versión traduce: porque su mayor placer es amar. Dios se complace en salvar, Dios se complace en hacer nuevas todas las cosas, Dios se complace en dar nuevas oportunidades, Dios se complace en dar vida. En eso se complace Dios. Dios no está como un trofeo, a ver cuánta gente va al infierno y cuánta gente castiga, a ver cuánta gente... Dios no es ese el corazón de Dios. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios se complace en mostrar misericordia. Dios no se alegra ni festeja la muerte del pecador. Dios no quiere que nadie muera eternamente. Pero Él también es un juez justo, que es otra cosa que no entra a nuestra mente. Ay, bueno, si Dios es todo amor, ¿por qué directamente no elimina el infierno y no, vamos todos al cielo? Si Dios es amor, si Dios es bueno. Sí, pero Dios también es justicia y Dios es indivisible. No podemos agarrar un atributo de Dios y ponerlo sobre otro y simplemente eliminar. Dios es amor, amén, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es juez. Él no puede pasar por alto la rebeldía y la desobediencia. Quizás nosotros sí, porque nosotros somos injustos. Y acá hay personas que pueden pasar, autoridades que pueden pasar el crimen o el pecado de otra persona por beneficios propios, pero Dios no es así. La muerte es el justo castigo de Dios sobre los pecadores. En Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Desde el principio. Dios no inventó una regla, no es que arregló la ley después, no, desde el principio. La paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:10-12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta es entonces: ¿quién está libre de pecado? ¿Quién podría ser el primero en arrojar una piedra contra otro? ¡Ah, pecador! ¿Cuántas personas dicen Dios te bendiga, pero en realidad no conocen a Dios? Si el mensaje terminara acá, no habría esperanza. Pero tranquilo, hay buenas noticias. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, ya lo vimos, eso es lo que merecemos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que mereces es la muerte, porque pecaste y ofendiste a un Dios santo. Pero Él no te va a dar lo que mereces. Él tiene un regalo que es de vida eterna. Ese regalo se encuentra en Cristo Jesús. Y este es lo hermoso del Evangelio, cómo Dios diseñó el Evangelio. Si estás en Cristo, entonces tenés vida eterna, perdón eterno, esperanza eterna. Pero aparte de Cristo, vas a recibir la justicia de Dios. Como siempre menciono, ¿no? Cuando la gente se tatúa: solo Dios puede juzgarme. Y estás contento. Es porque no entendemos lo que significa que Dios sea juez. La Pascua es una historia de esperanza, porque la Pascua nos apunta a Cristo. La Pascua nos enseña de Cristo. En 1 Corintios 5:7 dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿En qué sentido la Pascua apunta a Cristo? Un cordero inocente tuvo que morir para salvar a otros. El cordero tenía que ser perfecto
para ser ofrecido en sacrificio, porque Dios no aceptaba cualquier tipo de sacrificio. Solo las personas que estaban bajo la sangre del Cordero fueron salvas de la muerte. Las que no estaban bajo la sangre del Cordero sufrieron la santa ira de Dios. El ángel exterminador no iba pidiendo currículums. A ver, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Estabas bajo la sangre? Estabas a salvo. Si no estabas bajo la sangre del Cordero, estabas bajo la ira de Dios. En Egipto todos merecían morir. Los hebreos no eran mejor que los egipcios, pero recibieron misericordia de Dios. Y los egipcios recibieron la justicia de Dios. Me pueden acompañar a Primera de Pedro 1, 18 al 20. Vamos a ver un pasaje que también apunta a Jesucristo como el Cordero. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, las cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Jesús es nuestro Cordero Pascual. La pregunta es, ¿estás bajo la sangre del Cordero? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Has pasado de esclavitud a libertad? Nadie puede contestar esa pregunta más que vos, más que cada uno de nosotros. Debemos reconocer que somos pecadores, que no merecemos nada de Dios, que hemos menospreciado la justicia de Dios, que somos pecadores en necesidad de misericordia. Hemos ofendido a Dios muchas veces y la muerte va a venir por vos y la muerte va a venir por mí y nos va a alcanzar. Nadie se va a salvar de la muerte física, pero a la luz de la eternidad poco importa la muerte física. Nosotros podemos ser salvos de la muerte eterna, pero necesitamos estar bajo la sangre del Cordero perfecto. Y solo hay un Cordero con esas características. Dios mismo hecho hombre, Jesucristo. Y eso es lo que vamos a recordar y ver en la cena del Señor. Acompáñenme a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, vamos a primero enfocarnos en los versículos 23 al 26. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor no fue algo solamente instaurado por Jesucristo, sino también que llega al apóstol Pablo y el apóstol Pablo al cuerpo de Cristo. Y tiene dos propósitos principales: recordar y proclamar. Recordar, porque en el versículo 24 dice: haced esto en memoria de mí. Entonces nosotros recordamos su muerte. Como a algunos les gusta decir, la cena del Señor es un sermón en acción. Es como una prédica, ¿verdad? En acción. Y en el versículo 26 dice: proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces nosotros también proclamamos con la cena del Señor de que Él regresará. Recordamos su muerte, pero también nosotros proclamamos que Él va a volver, que Él va a regresar. D.A. Carson dijo: lo que es seguro es que Jesús nos ordena a conmemorar no su nacimiento, ni su vida, ni sus milagros, sino su muerte. Y eso es lo que precisamente hacemos con la cena del Señor. Ustedes saben que en la cena del Señor se usan símbolos. Y los símbolos, el pan y el vino, son solo símbolos.
Son una representación. No hay nada especial en ellos, no hay nada místico en ellos. El pan representa el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. El Hijo de Dios en la eternidad no tenía un cuerpo. Él se hizo carne para morir por nosotros. El vino representa la sangre de Jesús. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o no hay perdón de pecados. Entonces hasta acá la instauración de la Cena del Señor. Pero hay otros versículos que han causado un poquito de controversia en la historia de la iglesia y me gustaría que nosotros nos podamos acercarlos para que nosotros podamos disfrutar de toda la enseñanza de la Cena del Señor. Vamos a ver los versículos del 27 al 34. Primera de Corintios 11, 27 al 34. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Esto ha sido mal interpretado y ha sido mal utilizado, quizás con una buena intención, pero creo que no le están haciendo justicia al texto. Y nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de acercarnos al texto. Indignamente se ha utilizado para causar miedo, en temor. Por eso en muchas personas, y quizás si venís de otra iglesia, sabés que llegás a la Cena del Señor, te analizás y quizás no leíste la Biblia, o quizás no te comportaste como debías, o quizás hiciste algo malo. Entonces decís, voy a pasar, no soy digno de tomar la Cena del Señor. Y así han pasado, he hablado con personas, han pasado meses o hasta años quizás sin tomar la Cena del Señor, porque cada vez que llegaba una Cena del Señor, analizaban su vida y no llegaban al estándar de Cristo. Pero eso no es lo que está enseñando el texto. Porque si fuera así, ninguno de nosotros debería jamás participar de la Cena del Señor. Jamás. Indignamente se refiere a la manera de tomar la Cena del Señor y no a nuestra condición frente a Dios. Vamos a leer los versículos del 17 al 22 para darle contexto a esto. 1 Corintios 11, 17 al 22. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Este es el contexto que precede tomar la cena del Señor indignamente. Tenía que ver con la manera en que tomaban la cena del Señor y no con la condición frente a Dios. Voy a contarles un poquito del contexto para poder entender,
porque acá estamos viendo ciertas cosas que son un poquito diferentes a cómo nosotros y la mayoría de las iglesias participan de la cena del Señor. Acá lo que vemos bien claramente es que ellos no se congregaban con la motivación correcta. Dice Pablo, no se congregan para lo bueno. Hay muchas personas que no se congregan. Por eso Hebreos dice, no hagan como muchos tienen por costumbre, no dejen de congregarse, Hebreos 10:25. Pero hay otras personas que se congregan, pero las motivaciones no son correctas. Todos hemos escuchado historias, obviamente, bueno, voy a la iglesia porque hay cierto tipo de gente, o voy a la iglesia porque hay influencia, o voy a la iglesia porque juegan el fútbol, o voy a la iglesia porque hay comida, o voy a la iglesia por X cosa, pero la motivación no es la correcta. Pablo dice bien claramente que, y hay algo que le molesta mucho a él, y él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, a esto le molesta al Espíritu Santo, es que hay divisiones en la iglesia. Y Pablo casi dice, no los puedo creer, si no los conociera no lo podría creer, pero bueno, como los conozco, yo creo que es verdad, dice. Entonces Pablo no, es como que está indignado porque no lo puede creer. En la iglesia de Cristo, en la familia de Dios, hay divisiones. Es una contradicción. Eso no puede pasar, es una tontería. Pero había divisiones entre las personas. Las iglesias se reunían y hacían lo que se conoce como ágapes o fiestas de amor, donde se juntaban y todos traían algo para comer. Es algo que la mayoría de las iglesias practicamos en algunas ocasiones, ¿verdad? Hacemos un almuerzo compartido, una cena compartida. Y este es un poco el contexto. Las personas traían comida, pero obviamente las personas ricas traían mucho más comida y mejor comida que las personas pobres. En las congregaciones había personas muy pobres y había personas muy ricas. Y en la época las clases sociales eran bien marcadas, quizás más de lo que son hoy en día en nuestra sociedad. Los ricos se adelantaban a comer y comían mucho porque ellos habían traído mucho y quizás mejor comida. Entonces, no es justo, ¿no? Si trajimos mejor y más comida, bueno, vamos a comer nosotros, ¿verdad? Si el otro trajo poco o trajo mal, mejor que no coma. Entonces se reunían, ¿verdad? Se amontonaban antes que vinieran los pobres o antes que se acercaran los pobres, hacían círculo entre ellos, comían, ¿no? Quedaban todos así llenos de migas, todos, ya está. Y Pablo dice, eso no tiene nada que ver con la cena del Señor, esto no tiene nada que ver con amor, esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, esto no tiene nada que ver con Cristo. ¿Qué están haciendo? Entonces, algunos estaban súper llenos, bien glotones, otros pasaban hambre, o sea, iban a la iglesia, duraba lo que duraba la reunión, después comían y estaban horas sin comer nada. Y había niños, pues las familias, ¿no? Los pobres también tenían niños, había mujeres, había quizás personas mayores, pero estaban ahí sin comer por horas. Pero los ricos estaban todos saciados, llenos, habían comido todo, antes que vengan los pobres. Se emborrachaban, y ya quedaban mareados, quedaban mal porque tomaron mucho. Y Pablo dice, están menospreciando la iglesia de Cristo, dice. ¿Qué están haciendo? Pablo está irritado y los reprende fuertemente. Esto que ocurría no tenía nada que ver con la iglesia de Cristo. Por eso le usa palabras fuertes, como dice, cualquiera que beba o que participe en la cena del Señor, que coma, que beba, ¿no? Indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, porque no estás actuando como cristiano, no estás actuando como parte de la iglesia. No tiene nada que ver. Dice, examínense cada uno. Examínense. Dice, mejor que se queden en sus casas. Si quieren comer, quédense en sus casas, coman, hagan lo que quieran en sus casas. Pero no en las reuniones del Señor. Entonces hemos malinterpretado indignamente. Y hemos puesto el indignamente en la condición de la persona. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Qué significa eso? Que si vos lo haces sin discernir la iglesia, la familia de la fe, sin darte cuenta de quién está a tu lado, que es tu hermano, que va a pasar la eternidad contigo, que no se trata de quién trajo más o de quién tiene mejor economía o de quién se viste mejor. Entonces lo que estás haciendo es acarreando un juicio para vos mismo. Porque el juicio del Señor en ese sentido comienza por la casa del Señor.
Los corintios no estaban valorando la familia de la fe. Estaban menospreciando a los hermanos por los cuales Cristo derramó su sangre. Pero ahora ibas a levantar un vaso de vino y ibas a decir, esta es la sangre de Cristo. Sí, la sangre de Cristo que fue derramada por tu hermano pobre que está al lado tuyo y vos te estás comiendo toda la comida, te estás emborrachando y le estás menospreciando. Eso es comer indignamente. No se estaban comportando como cristianos. Pero hoy lo que se enseña en las iglesias es, si no estás viviendo 100% para el Señor, no puedes participar de la cena del Señor. ¿Quién podría participar de la cena del Señor? Hay gente que sabe que hay cena del Señor y ni va a esa reunión porque no quiero, si no me van a ver que pasé y me... Digno significa merecedor. Indigno significa inmerecedor. La cena del Señor nos recuerda precisamente de que somos indignos. Amén. Amén. Es así. Somos indignos. Naturalmente no merecemos nada de parte del Señor. Y miren todo lo que hay detrás. No solo la institución del nuevo pacto en la sangre de Cristo, está la Pascua, está la elección de Dios sobre Israel, está la muestra de su poder y justicia sobre los egipcios. Todo esto no es solamente, el pan y el vino. No, miren todo lo que hay detrás, el Evangelio. Está la unidad de la iglesia. Está el cuerpo del Señor. El Señor derramó su sangre para comprar su posesión, para adquirir una iglesia sin mancha. ¿Quién de nosotros merece algo del Señor? Todos somos indignos delante del Señor por nuestros propios méritos. Y me gustaría que me acompañen brevemente un versículo que quiero traer a colación para demostrar cuál es nuestra condición. Segunda de Samuel 6, del 6 al 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. ¿Quieren ver un pasaje que nos hable de cuán indignos somos y de la santidad de Dios? Este es un pasaje espectacular. Y brevemente vamos a profundizar en él. El arca de Dios tenía la presencia de Dios y nadie la podía tocar porque demostraba la santidad de Dios. Es como nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, y había un montón de reglas porque tenían que enseñar a Dios cuán santo es Él, ¿verdad? Y cuán pecadores somos nosotros. Y allí iban transportando el arca y Usa, hebreo, vio que, se nos cae el arca. Y en una buena intención, porque ¿quién de nosotros va a juzgar a Usa? En una buena intención él toca el arca, sostiene el arca para que no se vaya a caer y a ensuciar el arca. Entonces Usa pensó que era mejor que él tocara el arca de Dios a que el arca de Dios toque el piso. Hasta ahí estamos claros. Usa pensó que la suciedad de la tierra era peor que la suciedad de su pecado. Usa pensó que el polvo del suelo estaba más contaminado que su corazón. Y Dios lo mató en ese mismo lugar para dejar un mensaje bien claro que con la santidad de Dios no se embroma. Nosotros somos criaturas indignas. Nuestros cantos no son dignos de ser escuchados por Dios. Cuando nosotros venimos y cantamos acá, tú eres todopoderoso, tú eres nuestro tesoro. Nuestros cantos no son dignos de que lleguen a Dios. Nuestras oraciones, muchas veces hasta aún egoístas y caprichosas y sin sentido, no son dignas de llegar a Dios. Y aún las mejores oraciones, aún cuando oramos por alguien, no son dignas de llegar al Dios Santo. Nuestro dinero no es digno de ser una ofrenda a Dios. Cuando nosotros venimos y ponemos, no es digno. Los elementos que usamos para la cena del Señor, el pan hecho por quizás un incrédulo, el vino de una uva que Dios mismo creó, los elementos no son dignos. No representan completamente lo que es Dios.
La madera de la cruz que cargó a Cristo no era digna del cuerpo del Señor. La lanza que atravesó a Jesús no era digna de perforar al Señor. La tumba que recibió el cuerpo de Jesús no era digna de contener a Cristo. No somos dignos. En Hebreos 22, 36, 38 dice: otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, dice el autor de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Está hablando de seguidores de Jesús, de los héroes de la fe. Y si el mundo y esta sociedad no eran dignas de estos seguidores del Señor, que no dejaban de ser pecadores naturalmente, ¿cuánto más indignos somos nosotros del Señor? Pero acá estamos, mencionando el nombre de Cristo, manipulando en el buen sentido su palabra, cantándole canciones, orando, ofrendando, animándonos unos a otros en el nombre de Cristo. No somos dignos, somos indignos en las manos de un Dios sumamente digno. Nosotros nada bueno merecemos de Él, pero Él merece toda nuestra alabanza, merece toda nuestra gloria y merece toda nuestra admiración. Recuerdo al capitán de barco de esclavos negros, John Newton, que un día conoció la gracia del Señor. Justo hoy cantamos el famoso himno Sublime Gracia, que antes de morir él dijo: dos cosas recuerdo muy bien. Dice: mi memoria está casi perdida, pero hay dos cosas que recuerdo muy bien: que soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Hay personas que hablan de Cristo el Salvador, pero no realmente reconocen su pecado. Y hay gente que están todo el día hablando de su pecado, pero no tienen un gran Salvador. John Newton conoció la gracia del Señor. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Permítanme leerlo una vez más. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Fíjense el autor de Hebreos diciendo: acercaos, vení cerca. No tenés por qué seguir de lejos. Vení cerca. Vení. Acércate. Confiadamente. No tenés por qué venir con temor. No tenés por qué venir con dudas. Vení con confianza. Porque Él no echa a quien viene a Él. Dice: acércate confiadamente al trono. No a la cruz en este contexto. No a la tumba. No al pesebre. No a su carpintería. A su trono. Porque Él reina. Y es un trono de gracia. Dice: no al trono de juicio, no al trono de ira, al trono de gracia. Acércate confiadamente, indigno, porque Dios, digno, nos está invitando a acercarnos a su trono de gracia. Y no está mal examinarse uno mismo. Es una linda oportunidad frente al recordar la muerte de Cristo y proclamar que Él regresa. No está mal examinar uno mismo y también ver cómo estamos caminando con el Señor. Pero dice: examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa. No es examinarte a vos mismo y salir corriendo y no participes de la cena. Es arrepentite si tenés algo que arrepentirte y participá y sé familia y hacé familia y hacé iglesia y acercate al trono de la gracia. No debes examinarte y correr de Cristo, tenés que examinarte y correr a Cristo. El ladrón de la cruz no era digno y Jesús le dijo que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. La cena del Señor es una celebración para creyentes, para cristianos. Nosotros no vamos a decir quién es cristiano y quién no, porque solo Dios conoce los corazones. Si Jesús es tu Salvador, si Él ha perdonado tus pecados, entonces participá de la cena del Señor, recordá su muerte, celebrá que Él va a regresar. No necesitas ser miembro, no necesitas ser parte de esta iglesia, no necesitas estar bautizado en agua, no necesitas tener cierto ministerio. Estás en Cristo, es el único requisito que nosotros encontramos en la Biblia. Si estás en Cristo, vení y participá, recordá su muerte y proclamá que Él va a regresar. Solo los cristianos podemos recordar su muerte con gozo y proclamar que Él va a regresar. Es un acto de adoración. Y quiero terminar con esto, por si alguno
llega a este punto y dice, yo no soy cristiano, yo nunca entregué mi vida a Cristo, no tengo perdón de mis pecados, no tengo esperanza, no sé qué hacer, no sé qué hago acá, ¿qué hago? Suena bien, suena lindo esto, pero no sé si soy cristiano. Quiero terminar con una frase de Charles Spurgeon que dice, la cruz, que es el objeto de la fe, es también, por el poder del Espíritu Santo, la causa de ella. Siéntense y observen al Salvador moribundo hasta que la fe brote espontáneamente de su corazón. No hay lugar como el Calvario para crear confianza. El aire de ese cerro sagrado trae salud a la fe temblorosa. Muchos observadores allí han dicho, mientras te veo, herido, afligido, sin aliento en el árbol maldito, Señor, siento que mi corazón cree que tú sufriste así por mí. Entonces, si no tenés fe en Cristo, poné tu fe en Cristo ahora. Y si no tenés salvación, entonces tomá la salvación que gratuitamente te está invitando, te está dando. Y participá de la cena del Señor y sé parte de esta familia. Y proclamá el Evangelio y buscá la santidad y gozate. Y permití que Cristo obre en tu vida para su honra y gloria. Para su honra y gloria. Oremos.